Mi nombre es Alba. El teléfono había sonado en la madrugada, destrozando el silencio de nuestra casa en Jerez. Una voz impersonal, desde Australia, habló de un accidente, de identificación pendiente. Mi mundo, el mundo de la bodega Vega del Sol y el olor a vino añejo, se hizo añicos en un instante. Carmen, mi suegra, apareció en mi puerta con los ojos hinchados, una sombra de la mujer férrea que dirigía los viñedos con mano de hierro. Hay que ir, Alba. Hay que traer a Diego a casa. Su voz era un hilo. Ella, que nunca lloraba, sollozaba contra mi hombro. El dolor me pareció tan auténtico que ahogó cualquier otro pensamiento. El viaje al aeropuerto de Sevilla fue un borrón gris. Carmen sostenía mi mano con fuerza, murmurando oraciones entrecortadas. Mi niño, mi único niño. Yo miraba por la ventana, viendo los olivares desfilar, incapaz de llorar. La noticia era un bloque de hielo en mi pecho. En el mostrador de facturación, la pesadilla tomó un giro absurdo. La azafata, con una sonrisa compasiva, me lo pidió: pasaporte, por favor. Revolví mi bolso. Nada. Lo revisé de nuevo, desesperada. Los bolsillos del abrigo. Vacíos. Un vacío frío me recorrió la espina dorsal. Lo había olvidado. En el SOC, lo había dejado sobre la cómoda. Carmen palideció. ¿Cómo, Alba, cómo puedes? Su voz temblaba de frustración y dolor. No lo sé, Carmen, lo siento mucho, balbucí. Date prisa. Toma un taxi, ve a buscarlo y vuelve. El vuelo no espera. Sus palabras eran cuchillas. Su dolor, de repente, se transformaba en una urgencia iracunda. Corre. Asentí, aturdida, y salí disparada. El viaje de vuelta a Jerez fue una agonía. El taxista intentó hablar, pero yo solo veía la carretera. La casa, nuestra casa, parecía dormir bajo el sol de la mañana. Entré con la llave, mi corazón latiendo con un ritmo extraño, de puro pánico. El pasillo estaba en silencio. Iba a subir las escaleras cuando oí voces. Venían del salón. Voces bajas, urgentes. Confundida, me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Y entonces, lo vi. Mi marido, Diego. De pie, vivo, respirando. No era un fantasma. Era de carne y hueso, con su postura familiar, junto a la chimenea de mármol. La conmoción fue tan violenta que tuve que apoyarme en la pared para no caer. No estaba solo. Una mujer alta, de cabello negro y un traje de chaqueta severo, estaba con él. Hablaban en español, pero con un acento que no pude identificar. El envío de Sydney llegó a tiempo. Los cuadros están en el contenedor de aceitunas, como planeamos, decía la mujer. Su tono era profesional, frío. Diego asintió, dando la espalda a la puerta. Bien. La aduana de Algeciras está comprada. Para cuando la policía local sepa qué buscar, las piezas ya estarán en Zúrich. Los riesgos aumentan, jefe. Su desaparición ha causado ondas. La suegra está fuera de control. Jefe. Lo llamaba jefe. Diego soltó un suspiro que me era terriblemente familiar. Carmen es predecible. Su dolor la mantendrá distraída. Y Alba hizo una pausa, y un nudo se formó en mi garganta al oír mi nombre en sus labios, vivo. Alba es dócil. Se hundirá en la pena. Será el perfecto velo. La mujer dudó. ¿Y el socio australiano? Exige su parte. Se le pagará con su propia medicina, dijo Diego, y su voz adoptó un tono que nunca le había oído, cruel, despiadado. El accidente fue convincente. Ahora necesitamos que el cuerpo, identificado, sea irrefutable. Los documentos que te di. Ya no podía respirar. El bloque de hielo en mi pecho estalló en 1000 astillas ardientes. Mi mano voló a mi boca para sofocar un grito. El movimiento fue torpe, y mi codo golpeó un jarrón de porcelana que había sobre una mesita consola. El ruido, un pequeño clink, sonó como un disparo en el silencio de la casa. Las voces en el salón se cortaron de golpe. ¿Qué fue eso?, murmuró la mujer. Espera aquí, ordenó Diego.
Sus pasos se dirigieron hacia la puerta. El pánico, puro y animal, me invadió. Giré sobre mis talones y corrí, no hacia la puerta principal, sino hacia la cocina y la puerta trasera que daba al patio de la bodega. La abrí de un tirón y me deslicé fuera, justo cuando oía la puerta del salón abrirse por completo. Corrí sin rumbo entre las hileras de barricas, el aire fresco de la mañana golpeándome la cara. No podía pensar. No podía sentir. Solo correr. Mi marido estaba vivo. Mi marido había fingido su muerte. Mi marido era un criminal. ¿Y mi suegra, lo sabía, era parte de esto? Me escondí en una esquina oscura, cerca de los antiguos lagares de piedra, jadeando. Mis dedos temblorosos sacaron el teléfono. El taxi. Tenía que volver. Tenía que actuar normal. Pero, ¿cómo mirar a Carmen a los ojos? ¿Cómo subir a ese avión como si mi mundo no se hubiera desmoronado? Entonces, una idea terrible y fría comenzó a formarse. No podía huir. No todavía. Ellos creían que yo era dócil, que me hundiría en la pena. Era mi única ventaja. Tenía que volver al aeropuerto. Tenía que fingir. Tenía que traer a casa a ese cuerpo irrefutable y descubrir qué demonios estaba pasando en mi familia, en mi casa, en la bodega que amaba. Con un último vistazo a la casa que ya no era mi hogar, me enderecé. El dolor había desaparecido, reemplazado por una determinación de acero. Diego quería una viuda afligida. Pues la tendría. Pero también tendría una sombra. Una sombra que no descansaría hasta destapar toda la verdad. Saqué el teléfono y marqué el número del taxista. Señor, vuelva a buscarme. En la puerta principal. Rápido. Colgué. Tomé aire. La cara de la mujer de negro, la voz fría de mi marido, la palabra jefe, se quedaron grabadas a fuego en mi mente. El juego había comenzado. Y yo, Alba, la dócil, la predecible, acababa de convertirme en el jugador que nadie esperaba. La vuelta al aeropuerto fue un viaje a través de un espejo. Cada paisaje familiar parecía falso, una pintura colocada para engañarme. El taxista, un hombre mayor, lanzó miradas de reojo por el retrovisor. ¿Todo bien, señora? Parece que ha visto un fantasma. Respiré hondo. Es mi marido, susurré, y esta vez, el temblor de mi voz no era fingido. Era el terror de la verdad. Puede que esté muerto. El hombre hizo la señal de la cruz y no volvió a hablar. La mentira más convincente es la mezclada con realidad. Carmen esperaba en la terminal, pálida como la cera. Sus ojos, enrojecidos, me escudriñaron. ¿Lo tienes? Asentí, mostrando el pasaporte. No me preguntó nada más. Su angustia, ahora que la miraba de cerca, tenía un matiz diferente. No era solo dolor. Había una tensión feroz en su mandíbula, un fuego en la mirada que no encajaba con la derrota, era furia, frustración, o el miedo de una cómplice cuyo plan se complicaba. El vuelo a Sydney fue interminable. Yo junto a la ventanilla, ella en el pasillo. Yo fingía dormir, observándola a través de las pestañas. Carmen no durmió. Pasó horas mirando el vacío, los dedos retorciendo un pañuelo, pero de vez en cuando, su mirada se posaba en mí. Era una mirada evaluadora, calculadora. No la de una suegra compadeciendo a su nuera. Mi estómago se encogió, ¿cuánto sabía? En Sydney, todo fue un trámite burocrático y gélido. Una morgue, luces fluorescentes, un funcionario con palabras planas. Nos mostraron fotos de efectos personales, el reloj de Diego, su pulsera de cuero. Carmen sollozó, genuinamente destrozada, al verlas. Yo también lloré. Mis lágrimas eran de rabia, de traición. ¿Podemos verlo?, preguntó Carmen, con voz quebrada. El funcionario negó con la cabeza. Identificación visual no recomendada. El impacto fue significativo. Los documentos y las pertenencias son concluyentes. Firmamos papeles. Un ataúd sellado fue cargado en un contenedor para su envío. La farsa era perfecta. Mientras caminábamos hacia el taxi, Carmen se aferró a mi brazo. Ahora a casa, dijo, y su voz sonó a alivio.
Un alivio extraño, demasiado pronto. A descansar. A llorar en paz. Yo asentí, tragándome las 1000 preguntas que me quemaban la lengua. De vuelta en Jerez, la casa de la bodega Vega del Sol se sentía como una tumba ornamentada. El duelo comenzó. Carmen asumió el mando con su habitual firmeza, organizando la recepción de condolencias. Yo interpreté mi papel, la viuda deshecha, vestida de negro, aceptando abrazos y palabras vacías. Cada "lo siento" era un cuchillo. Cada mirada de pena, un insulto. Por las noches, encerrada en lo que fue nuestro dormitorio, el silencio zumbaba con las palabras de Diego: Alba es dócil. Será el perfecto velo. Necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Y solo se me ocurría una persona: Sofía. Sofía Mendoza. Una antigua amiga de la Universidad de Diego. Había sido algo más que una amiga, lo supe desde el primer día que la vi, años atrás, en una fiesta. Su mirada franca, su inteligencia cortante, y la tensión incómoda entre ella y Diego. Ahora era inspectora de la Policía Nacional, destinada en Sevilla. Habíamos mantenido un trato cordial pero distante. Ella sabría, o sospecharía, si algo de Diego olía mal. La llamé desde un teléfono público en el mercado, con un pañuelo en la cabeza para esconder mi rostro. ¿Sofía? Soy Alba. Alba Romero. Un silencio incómodo. Alba. Lo siento mucho por lo de Diego. Su voz era profesional, pero con un deje de algo más. Duda, tal vez. Necesito verte. En persona. Es urgente. No es sobre el duelo. Es otra cosa. Otro silencio, más largo. ¿Estás en peligro?, preguntó, al final. No lo sé, respondí, y mi voz se quebró de verdad. Quizás sí. Concertamos una cita para el día siguiente, en un bar ruidoso cerca de la estación de tren de Jerez. Mientras tanto, decidí investigar a Carmen. Su estudio, al otro extremo de la casa, siempre había sido territorio prohibido. Una habitación enorme con vistas a los viñedos, llena de papeles de la bodega, libros de contabilidad y fotografías familiares antiguas. Esperé a que se fuera a una reunión con el notario, alegando un dolor de cabeza que me impedía acompañarla. La habitación olía a cuero viejo y papel. Empecé por los cajones del enorme escritorio. Facturas, pedidos, contratos de exportación. Nada extraño. Luego, la estantería baja, detrás del sofá. Libros de historia del vino, catálogos de subastas de arte, y una caja fuerte antigua, empotrada en la pared, disimulada por un facsímil de un mapa de viñedos del siglo XVIII. Nunca la había visto. No sabía la combinación. Probé fechas obvias, el cumpleaños de Diego, el de Carmen, la fecha de fundación de la bodega. Nada. Frustrada, me apoyé contra la estantería. Y entonces, un leve clic. Una sección entera de la estantería, al lado de la caja fuerte, cedió ligeramente. No era una puerta, sino un panel falso. Con el corazón en la garganta, lo deslicé. Detrás había un espacio estrecho, un hueco secreto. Y dentro, solo había una cosa, una carpeta de cartón marrón, gruesa, polvorienta. La saqué con manos temblorosas. No estaba cerrada con ningún candado. La abrí sobre la mesa. Los primeros documentos eran viejos, con papel amarillento. Certificados de propiedad, escrituras. Luego, recortes de periódico. Noticias sobre robos de arte en los años 80 y 90, en Sevilla, Madrid, incluso Niza. Subrayados con tinta roja. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué guardaría Carmen eso? Y entonces, lo encontré. Al final de la carpeta, un documento más pequeño, con un sello oficial. Un certificado de defunción. El nombre, Lorenzo Castillo. Fecha, hace 31 años. Causa de la muerte, accidente de tráfico. Lugar, carretera A4, cerca de Dos Hermanas. Lorenzo Castillo. Nunca había oído ese nombre. No era familia. O quizás sí. Busqué más. Había una foto antigua, en blanco y negro. Un hombre joven, guapo, con una sonrisa que me resultó vagamente familiar.
sostenía en brazos a un niño pequeño. El niño tenía los ojos oscuros y serios de Diego. Mi aliento se cortó. En el reverso de la foto, una caligrafía que reconocí como la de Carmen, fina y elegante, decía, Lorenzo y Diego, 2 años. No era el apellido. Diego llevaba el apellido de Carmen, Vega. Siempre asumimos que era por la tradición de la bodega, porque su padre había muerto joven y Carmen quería perpetuar el nombre. Pero aquí estaba. Un hombre llamado Lorenzo Castillo. El padre biológico de mi marido. Y había muerto también en un accidente. Hace 30 años. Un patrón terrible y frío comenzaba a dibujarse. Accidente de Diego en Australia. Accidente de Lorenzo en la A4. Yo no creía en las coincidencias. Y menos ahora. Oí el motor de un coche acercándose por el camino de gravilla. Carmen volvía. Cerré la carpeta, la guardé rápidamente en su escondite, restablecí el panel. Salí del estudio justo cuando oía su llave en la puerta principal. Alba. ¿Estás bien, hija? Su voz sonó desde el recibidor. Sí, Carmen, solo estaba buscando un libro para distraerme, respondí, saliendo al pasillo. Ella me miró, y por un instante, creí ver un destello de sospecha en sus ojos cansados. Luego, asintió, descansa. Mañana vendrá mucha gente. Se dirigió hacia su estudio. Contuve la respiración, abriría el escondite, notaría que alguien había tocado la carpeta. Pasó de largo y subió las escaleras hacia su dormitorio. Respiré aliviada, pero la revelación me ardía dentro. Al día siguiente vería a Sofía. Tenía algo más que contarle que la falsa muerte de mi marido. Tenía un certificado de defunción de hace 30 años y un apellido desconocido. Y la certeza de que mi suegra, Carmen Vega, guardaba secretos mucho más antiguos y oscuros que el fraude de su hijo. La reunión con Sofía fue tensa como un alambre de púas. El bar olía a café rancio y pescado frito. Ella llegó con ropa de civil, pero su postura gritaba, policía. Me escuchó en silencio, los ojos, del color de la pizarra, fijos en mí mientras contaba todo, la voz de Diego en el salón, la mujer, el contrabando de arte, el certificado de Lorenzo Castillo. Cuando terminé, Sofía no se inmutó. Bebió un sorbo de café. Alba, dijo al fin, su voz baja pero clara. Lo que me cuentas es grave. Muy grave. Pero también es increíble. Necesitamos pruebas. Cosas concretas. No solo lo que oíste tras una puerta. Su escepticismo era un muro. Diego siempre fue complicado, pero un criminal, y Carmen negó lentamente con la cabeza. ¿Y esto? Deslicé sobre la mesa una foto que había sacado con el móvil del certificado de defunción y la foto antigua. ¿Es concreto suficiente? Sofía cogió el teléfono. Sus ojos se dilataron apenas 1 milímetro al ver la foto de Lorenzo y el niño. Luego estudió el certificado. Su expresión se endureció. Lorenzo Castillo, murmuró. Ese nombre me suena. Alzó la vista. ¿Dónde está el original? En un escondite en el estudio de Carmen. No puedo sacarlo. Ella lo notaría. La desesperación empezaba a colarse en mi voz. Sofía, necesito ayuda. Hay algo más. Ellos mencionaron un cuerpo irrefutable. Si están planeando traer un cuerpo falso, y si el accidente de Lorenzo fue igual. Sofía guardó silencio un momento, evaluándome. Hay una cosa, dijo finalmente, con renuencia. Hace unos años, antes de que tú y Diego os casarais, hubo una investigación rutinaria sobre un posible blanqueo a través de bodegas. Nada concluyente. Pero el nombre de Diego salió, tangencialmente, en relación con una dirección en el puerto de Santa María. Un apartamento a nombre de una sociedad pantalla. Lo archivamos. Me miró fijamente. Si Diego está vivo y planea algo, ese podría ser un sitio. Pero no puedo ir oficialmente. No sin más. Dame la dirección, dije sin vacilar. Ella suspiró. Alba, esto es peligroso. Más peligroso que vivir con una viuda que guarda certificados de muertos y un fantasma que me llama, ¿ve lo perfecto? Le sostuve la mirada.
Dame la dirección. Sofía anotó algo en una servilleta. Calle del Muelle Viejo, 12.3b, llave bajo la maceta de geranios rojos, en el rellano. Según el informe, era su patrón. Me pasó la servilleta. Ve con cuidado. Y si encuentras algo, Anitín, me llamas. No lo toques. No lo muevas. Solo mira, ¿entendido? Asentí, guardando el papel como si fuera un talismán. Gracias, Sofía. No me des las gracias aún, dijo ella, levantándose. Y Alba, siento lo de Diego. De verdad. En sus ojos, por un segundo, vi el destello de un dolor viejo, y supe que no solo hablaba de su muerte. Esperé 2 días. 2 días de fingir migrañas y agotamiento para evitar a Carmen, que andaba como un espectro por la casa, hablando por teléfono en voz baja y recibiendo visitas de hombres de traje que no parecían exactamente enólogos. La bodega olía a conspiración. Al tercer día, Carmen anunció que debía ir a Sevilla a una reunión de la denominación de origen. «Quedarás sola, hija, ¿estarás bien?» Su mano en mi hombro era fría. «Claro, Carmen, descansaré», murmuré, bajando la vista. En cuanto el coche desapareció, me puse unos vaqueros oscuros y una sudadera, me recogí el pelo y salí por los campos, evitando el camino principal. Tomé un autobús hasta el puerto de Santa María. La calle del Muelle Viejo era un callejón estrecho y sombrío, con el olor a sal y pescado podrido del puerto deportivo cercano. El número 12 era un edificio antiguo de vecinos, la fachada desconchada. Subí las escaleras de madera que crujían como huesos viejos hasta el tercero. Allí, en el rellano polvoriento, junto a una ventana sucia, había una maceta de terracota con un geranio rojo mustio. La levanté. Debajo, una llave oxidada. La puerta del tercer B se dio con un chirrido. El interior era una cápsula de tiempo de la vida de otro Diego. Minimalista, frío, funcional, nada de las fotos familiares ni los libros de viticultura de nuestra casa. Un sofá barato, una mesa de ordenador, una estantería con guías de navegación y mapas marítimos. No era un nido de amor. Era un puesto de mando. Empecé por el ordenador. Estaba apagado. No me atreví a encenderlo. Los cajones de la mesa solo tenían facturas de servicios a nombre de Marítima del Sur, S.L., clips y bolígrafos. La cocina estaba vacía, sin signos de uso. Fue en el dormitorio donde lo encontré. Debajo del colchón, desnudo y frío, había un grabador digital pequeño pero profesional. Lo encendí. La batería estaba baja. Pulsé play. La primera grabación era reciente. La voz de Diego, tensa y furiosa: «No puedes seguir cambiando las reglas, madre. El socio australiano se impacienta. Si nos presiona demasiado, todo se desmorona». La voz de Carmen, sorprendentemente serena pero cortante: «Yo pongo las reglas, hijo. Yo levanté esto de la nada. De los cuadros robados en Niza a los vinos de lujo. Tú solo ejecutas. Y no olvides lo que le pasó a tu padre por cuestionarme». Un silencio cargado. Luego, Diego, con un tono amargo y resignado: «No. No lo olvido. Nunca». Clic. La grabación terminaba. Me temblaban las manos. Era la confirmación. Carmen no era una víctima. Era la arquitecta. Y había una amenaza velada en sus palabras sobre el padre de Diego. La siguiente grabación era más antigua, por la calidad. Más voces. Una reunión. Diego hablando con varios hombres, en español con acentos mezclados. Hablaban de rutas, de pagos, de un tal árbitro que supervisaba las operaciones en el Mediterráneo. Luego, una voz que me heló la sangre. Era la mujer del salón. El envío de Las hilanderas fue un éxito. La viuda está satisfecha. ¿La viuda, Carmen, o había otra? Guardé el grabador en el bolsillo de mi sudadera. Era la prueba que Sofía necesitaba. Debía irme. Salí del apartamento, cerrando con llave y volviéndola a dejar en su sitio. Bajaba las escaleras cuando una voz ronca me detuvo. Tú, la del tercero B». Era un hombre mayor, encorvado, con la piel curtida como el cuero y un gorro de lana.
Salía de la puerta del segundo. Me miró con ojos curiosos pero no hostiles. ¿No te había visto antes, amiga de Diego? El corazón me dio un vuelco. Sí, una amiga. Venía a recoger unas cosas para él. El hombre, Pablo, según decía la placa en la puerta, asintió lentamente. Pocos amigos tiene por aquí. Es un tipo callado. Como su madre. Mis antenas se dispararon. ¿Conoce a su madre? A la señora Carmen, claro. Una mujer con carácter. Viene alguna noche, no muchas. Siempre de negro, como un cuervo. Escupió al suelo del pasillo, despectivo. Hace años, mucho, la vi hacer algo raro. Una noche de tormenta. Yo volvía de revisar el bote. La vi, allá abajo, en el muelle viejo, el que ya no se usa. Cavaba como una posesa, con una pala pequeña. Luego enterró una caja, no muy grande. Y se fue, toda mojada. Se encogió de hombros. Cosas de ricos, pensé. Nunca más volví a verla por ahí de noche. ¿Hace cuánto?, pregunté, tratando de que mi voz no sonara urgente. ¿Qué sé yo? 30 años, quizá. Un poco más. El chaval, Diego, sería un crío. Sus ojos se entornaron. ¿Por qué lo pregunta? Solo, curiosidad. Diego hablaba a veces de su infancia aquí. Mentí. Pablo gruñó. Pues no tuvo mucha. La señora siempre se lo llevaba a todas partes, o lo dejaba encerrado en ese piso. Un niño serio. Como si cargara con un peso. Me miró de nuevo, y su expresión cambió, como si de repente recordara algo. Oye, ¿y tú no eres la mujer de Diego? La de las noticias, ¿la qué? No esperé a que terminara. Gracias, Pablo, tengo que irme. Bajé las escaleras de dos en dos, su voz persiguiéndome. Yo oye. Corrí hasta el muelle viejo, un espigón de piedra medio derruido, lleno de algas y basura. El sitio era desolado, donde cavaría alguien hace 30 años. Donde la tierra fuera blanda, alejada de la vista. Me dirigí a una zona donde el espigón se unía a un pequeño talud de tierra y piedras, bajo la sombra de un viejo almacén abandonado. No tenía pala. Empecé a remover la tierra y las piedras con las manos, como una loca. Las uñas se me rompieron, me llené de barro. Llevaba media hora, desesperándome, cuando la punta de mis dedos golpeó algo duro y podrido. Era madera. Rasqué con más fuerza. Era una caja, no mucho más grande que una caja de zapatos, hecha de una madera que se deshacía a trozos. Con un último esfuerzo, la saqué a la luz. El candado estaba oxidado y saltó con un tirón. Abrí la tapa, con un mezcla de asco y anticipación. Dentro, envuelto en un plástico negro ya agrietado, había un hueso. Luego otro. Y otro. No era una caja. Era un osario pequeño y desordenado. Y encima de los huesos, protegida por el plástico, había una cartera de cuero. La abrí con dedos temblorosos. Dentro, una tarjeta de identidad, borrosa por la humedad pero legible. Lorenzo Castillo. Profesión, restaurador. Y una foto, la misma de la carpeta, pero solo de él, sonriendo. No eran solo unos huesos. Era Lorenzo. El padre de Diego. Lo que Carmen había enterrado aquí, en una noche de tormenta, no era un tesoro. Era un secreto. El secreto de una muerte que no fue un accidente. Un sonido me hizo levantar la cabeza bruscamente. Un motor de coche se acercaba lentamente por el muelle. Una furgoneta gris, sin marcar. Las manos se me helaron, ¿me habían seguido? ¿Era Carmen, o los hombres de Diego? Cerré la caja de golpe, la escondí entre las piedras, y me escabullí por la parte trasera del almacén, corriendo entre las sombras hacia las calles iluminadas del puerto, el peso del grabador y el horror de mi descubrimiento quemándome el pecho. No solo era una estafa. Era algo mucho, mucho más oscuro. Y yo acababa de desenterrarlo. La huida del muelle fue un borrón de miedo y barro.
Llegué a casa temblando, metí la ropa sucia en lo más profundo del cubo de la lavandería y me encerré en el baño, frotándome las manos bajo el agua caliente hasta que la piel se enrojeció. Los huesos de Lorenzo Castillo parecían haberme dejado una frialdad en los huesos que no se iba. No podía llamar a Sofía todavía. No con Carmen en casa. Sentía cada crujido de la madera, cada murmullo de la vieja casa, como una amenaza. Al día siguiente, mientras Carmen estaba en la bodega con unos clientes japoneses, recibí un mensaje cifrado de Sofía: Cafetería La Esperanza, 5 p.m. urgente. Trae lo que tengas. La cafetería era un lugar anodino en una calle lateral. Sofía ya estaba en una mesa del fondo, con 2 cafés y una carpeta gruesa frente a ella. Su expresión era grave. «Has removido un avispero, Alba», dijo sin preámbulos, bajando la voz. Lorenzo Castillo, restaurador de la escuela sevillana, desaparecido presuntamente en accidente hace 31 años. Casado con Carmen Vega un año antes de la desaparición. Un genio con los pigmentos y los barnices, según los informes. Y también, según algunos rumores nunca probados, un excelente falsificador. ¿Falsificador? El café se me atragantó. De arte. Muy, muy bueno. Sofía abrió la carpeta. Había recortes de periódico, fotos de cuadros. En los años previos a su muerte, hubo una ola de robos de arte menor en Andalucía. Nada espectacular, nada de museos grandes. Casas señoriales, coleccionistas menores. Pero las piezas desaparecían y, a veces, semanas después, aparecían réplicas casi perfectas en su lugar. La policía sospechaba de una banda que sustituía los originales por copias para vender los auténticos en el mercado negro sin levantar sospechas inmediatas. Lorenzo estaba en la lista de sospechosos, pero nunca pudieron probar nada. Y luego, accidente de tráfico. Caso cerrado. Las piezas empezaban a encajar, formando un cuadro horrible. ¿Carmen estaba involucrada? Carmen Vega, dijo Sofía, pasando una hoja, era por entonces una joven heredera de la bodega, pero con la empresa en números rojos. Muy inteligente, muy fría. No había pruebas contra ella. Después de la muerte de Lorenzo, la bodega empezó a remontar. Inyecciones de capital misteriosas. Y los robos cambiaron. Se volvieron más grandes, más internacionales. Menos sustitución, más hurto puro y duro. El modus operandi era impecable. Me miró fijamente. En Interpol le pusieron un apodo a una figura teórica que parecía estar detrás de algunos de estos golpes en el sur de Europa. La viuda roja, punto. La viuda. La palabra de la grabación resonó en mi cabeza. No era un título, era un nombre. Un alias. ¿Y Diego?, pregunté, la voz ronca. Sofía exhaló lentamente. Ahí es donde se pone turbio. Diego Vega, tu marido, ha estado en nuestro radar, pero no como criminal. Hizo una pausa dramática. Como contacto. Como informante ocasional, de muy alto nivel, para una unidad especial de la Policía Nacional. Código, mero negro, punto. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Que Diego trabajaba para nosotros, Alba. De forma muy, muy encubierta. Infiltrándose en una red de tráfico de arte y antigüedades que usaba bodegas andaluzas para lavar dinero y transportar mercancía. Su cobertura era perfecta, el heredero de una bodega respetable. Nos dio información clave durante años. Hasta que, hace 6 meses, dejó de dar señales. Pensamos que lo habían descubierto. Que lo habían matado. Hasta que tú me llamaste. Mi mente era un torbellino, un infiltrado, un agente, toda nuestra vida era una mentira dentro de otra mentira. ¿Y su muerte, en Australia? No era nuestro operativo. Fue cosa de él. O de ellos. Para nosotros, Diego Vega estaba mía. Desaparecido en acción. Sofía se inclinó hacia adelante. El grabador, Alba, ¿lo trajiste? Asentí mecánicamente y se lo pasé por debajo de la mesa. Ella lo cogió y conectó unos auriculares. Escuchó, su expresión cada vez más tensa. Cuando oyó la parte de lo que le pasó a tu padre, palideció visiblemente.
Dios mío, murmuró. Esto es una confesión en potencia. Ella sabe qué pasó con Lorenzo. Y Diego también lo sabe. Me miró. Hay una orden de registro para la bodega y la casa, pero se está tramitando. Es delicado, por la reputación de la familia y porque no queremos alertar a la red. Tú no puedes volver allí, Alba. Es demasiado peligroso. Tienes que venir conmigo, a un piso seguro. Pero era demasiado tarde. Al salir de la cafetería, un hombre corpulento con una chaqueta de cuero nos cerró el paso en el callejón lateral. Otro apareció detrás de nosotras. No dijeron una palabra. Sofía intentó sacar su placa, pero el primero le dio un golpe rápido y preciso en el cuello. Ella se desplomó. Yo grité, pero un trapo áspero empapado en algo dulzón me cubrió la nariz y la boca. El mundo se torció y se oscureció. Desperté con un dolor de cabeza punzante, atada a una silla en una habitación fría y húmeda que olía a moho y sal. Una bodega abandonada, probablemente cerca del mar por el sonido de las olas. La luz de una sola bombilla colgante reveló a dos hombres. Y a Carmen. No estaba vestida de luto. Llevaba un traje pantalón color crema, impecable, y su rostro era una máscara de fría decepción. Qué pena, Alba. Qué pena que no te quedaras siendo la viuda afligida y obediente. Hubieras tenido una vida tranquila, con tu parte del dinero. Ahora, hizo un gesto vago. ¿Por qué, Carmen?, logré decir, con la boca pastosa. ¿Por qué todo esto, la bodega, el dinero, matar a tu propio marido? Sus ojos se enfriaron hasta convertirse en fragmentos de hielo. No maté a Lorenzo. Fue un accidente. Un accidente, conveniente. Él era débil. Un artista. Soñador. Iba a echarlo todo a perder, a confesarlo todo. La bodega se hundiría, iríamos a la cárcel. Yo salvé nuestro legado. Le di a Diego un futuro. Su tono era razonable, casi pedagógico. Y lo he vuelto a hacer. Lío australiano. Él se volvió demasiado ambicioso, quiso operar por su cuenta, sin mi supervisión. Puso en riesgo todo lo construido. Su muerte era necesaria para reordenar los activos, para que la viuda roja siguiera operando desde las sombras, con un nuevo testaferro. Tú, querida, con tu firma afligida, ibas a ser parte de ese nuevo orden. Pero has sido muy, muy curiosa. Uno de los hombres se acercó. Sostenían algo metálico y brillante. Carmen dio un suspiro de fastidio. Acabad con esto. Limpiadlo todo. Se dio la vuelta para salir. En ese momento, la puerta de la bodega se reventó de un golpe seco. Hubo confusión, gritos, el sonido sordo de los golpes. Vi sombras moverse rápido, con eficiencia letal. Los dos hombres cayeron. Y en medio del caos, recortado en la puerta abierta, apareció Diego. Pero no era mi Diego. No era el marido afable ni el frío criminal que oí en la grabación. Este hombre se movía con la precisión de un depredador, los ojos escudriñando la habitación, una pistola en la mano baja. Disparó 2 veces, silenciadas, y el hombre que estaba más cerca de mí se desplomó. El otro intentó huir, pero Diego le dio con la culata en la nuca y cayó redondo. Carmen, junto a la puerta trasera, gritó: «¿Tú, qué haces? Mátala». Diego me miró. En sus ojos vi una tormenta, urgencia, remordimiento, y una determinación feroz. Luego giró hacia Carmen, levantando la pistola, pero no para dispararle. Para cubrirme. Se acabó, Carmen. La red está caída. La Interpol y la Policía Nacional están interviniendo los almacenes en Algeciras y Málaga en este momento. Carmen palideció, pero su orgullo no cedió. Estás loco. Yo soy tu madre. Yo te hice. Esto es nuestro. No, dijo Diego, y su voz retumbó en la bodega vacía. Mi nombre es Diego Lorenzo. Agente del Cuerpo Nacional de Policía, Unidad de Crimen Organizado. Código, Mero Negro. Y usted, Carmen Vega, está arrestada por tráfico internacional de obras de arte, blanqueo de capitales, asociación ilícita y por la muerte de Lorenzo Castillo. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el lejano sonido de las olas.
Yo no podía respirar. Agente. Todo había sido una farsa. Nuestro matrimonio, nuestra vida, todo había sido parte de su misión. El dolor que me atravesó fue más agudo que cualquier miedo. Carmen soltó una risa seca, desprovista de humor. Muy bien, hijo. Muy bien. Juega a ser el héroe. Pero recuerda quién te enseñó todas las cartas. De repente, sacó una pequeña pistola de su bolso. No apuntó a Diego. Me apuntó a mí. Y ahora, baja el arma, o la viuda de verdad será ella. Diego se inmovilizó. Sus ojos, llenos de pánico, se encontraron con los míos. En ese instante, supe que al menos aquella parte, el miedo por mí, era real. Y entonces, desde el suelo, Sofía, que yacía atada cerca de la puerta, dio un golpe seco con el pie en un tubo de metal. El ruido distrajo a Carmen una fracción de segundo. Fue suficiente. Diego se lanzó, no hacia Carmen, sino hacia mí, empujando mi silla con fuerza hacia un lado. El disparo de Carmen resonó en la bodega, pero la bala se incrustó en un barril donde yo estaba un segundo antes. En el movimiento, mi silla se volcó y golpeé la cabeza contra el suelo de piedra. Los últimos sonidos que oí fueron más disparos, gritos, y la voz de Diego, desgarrada, gritando mi nombre. Luego, la oscuridad. Desperté con un golpe seco de rueda sobre tierra. Dolor. Un martilleo sordo en la nuca y un sabor a sangre y polvo en la boca. Estaba en el asiento trasero de un vehículo, un todoterreno viejo, con las manos atadas a la espalda. La luz era tenue, anaranjada, de atardecer filtrándose por ventanas sucias. No era la bodega. Habían pasado horas, quizá más. Al frente, perfilada contra el sol bajo, estaba Carmen. Conducía con una calma espeluznante, el pelo recogido en un moño impecable a pesar de todo. No era la suegra afligida. Ni siquiera era la matriarca férrea de la bodega. Era otra persona. Una extraña de rostro cincelado en granito. Despierta, al fin, dijo, sin volverse. Su voz era clara, casi conversacional, pero cortante como cristal. Has causado muchos problemas, Alba. Más de los que tu madre causó en su día. Mi mente, aún nublada, se aferró a esa palabra. ¿Mi madre? Isabel. Mi madre, que vivía en un piso modesto en Sevilla, pintando acuarelas de jardines y enviándome mermelada de naranja amarga. ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? Carmen esbozó una sonrisa fría por el retrovisor. Todo, querida, todo. Pero paciencia. Llegaremos pronto. A un lugar donde el pasado siempre está presente. Miró hacia el camino de tierra que subía entre colinas peladas. Donde yo empecé a construir mi legado de verdad. El vehículo subió por una pista pedregosa. A lo lejos, recortado contra el cielo púrpura del crepúsculo, vi las siluetas rotas de un edificio grande y antiguo. Un campanario caído, arcos vacíos. Un monasterio abandonado. El monasterio de Santa Quiteria, dijo Carmen, como si leyera mis pensamientos. Fundado en el siglo XVI. Abandonado en el XIX. Muy útil para ciertas transacciones discretas. Y para otras cosas. Su mirada me encontró en el espejo. Aquí es donde entendí que el amor es una debilidad. Y donde enterré la mía. Paró el coche frente a la fachada principal, desmoronada. Bajó, abrió mi puerta y me sacó con una fuerza sorprendente para su edad. Llevaba una pistola pequeña, pero elegante, en la mano. No la apuntaba directamente a mí. No hacía falta. Su seguridad era absoluta. Me empujó a través de un arco roto, hacia el claustro central. Las hierbas silvestres crecían entre las piedras. El aire olía a tierra húmeda y abandono. En el centro, bajo un ciprés retorcido, había una losa de piedra inclinada. Una tumba antigua, sin nombre. Aquí, dijo Carmen, señalando la losa con la punta del zapato. Aquí es donde dejé a Lorenzo. No físicamente, claro. Eso fue después, en el muelle, tan prosaico. Pero aquí es donde él quiso rectificar, confesar. Aquí es donde se rompió. Se volvió hacia mí, los ojos brillando con una luz fanática. Él era un artista, como te dije.
pero también un cobarde. Cuando las cosas se pusieron difíciles, quiso ir a la policía. Decía que nuestro negocio me estaba corrompiendo, que estábamos perdiendo el alma. Soltó una risa seca. El alma. ¿Qué concepto más burgués? Nosotros estábamos construyendo un imperio. Salvando la bodega, nuestro nombre, nuestro futuro. ¿Y el de Diego? Diego era un niño, logré decir, la garganta seca. Era mi hijo, corrigió ella, abruptamente feroz. Mi legado. Y Lorenzo quería privarle de todo. Quería que viviéramos de migajas, con la culpa como único patrimonio. No. No podía permitirlo. Así que le convencí para un último trabajo. Una obra maestra. Una falsificación de un zurbarán para un coleccionista suizo. Aquí, en una de las celdas, montamos el taller. Trabajó día y noche, obsesionado. Y cuando terminó, cuando la pintura fue perfecta, le dije que había concertado la entrega. Que iríamos juntos. Cogimos el coche. Él conducía, eufórico, creyendo que empezaba una nueva vida. Hizo una pausa, su mirada perdida en el horizonte. El accidente en la A4 fue convincente. Fue fácil. Un empujón al volante en la curva correcta. La barrera cedió. El coche ardió. Y Lorenzo, con todos sus remordimientos, desapareció. Yo sobreviví, milagrosamente. Conmocionada, destrozada, la pobre viuda. Su sonrisa era un corte de navaja. Y con el zurbarán auténtico, el que él había restaurado y que yo sustituí por su copia, se pagaron todas las deudas y se puso en marcha la verdadera máquina. La viuda roja nació esa noche, Alba. De las cenizas de un hombre débil. Sentí un vértigo de horror. No solo era una asesina. Era una monstruosa arquitecta de su propio mito. ¿Y Diego, lo sabe? Durante años no, dijo Carmen, paseándose sobre las losas rotas. Creció creyendo la historia del accidente. Hasta que empezó a hacer preguntas. Demasiadas preguntas. Hasta que husmeó donde no debía. Hasta que, como su padre, mostró escrúpulos. Su tono se envenenó. Quería salirse. Tomar su parte e irse. Contigo, imagínate, a vivir una vida burguesa y honesta. No podía permitirlo. Había invertido demasiado en él. Así que tuve que recordarle la verdad. Sobre su padre. Sobre lo que yo era capaz de hacer. Y le ofrecí un trato, fingir su muerte, reorganizar los activos lejos de miradas indiscretas, y luego, tal vez, su libertad. A cambio de tu silencio y tu cooperación, por supuesto. Pero tú tenías que ser la curiosa. Tenías que escarbar. De repente, se oyeron pasos apresurados en el claustro. Diego apareció bajo un arco, jadeante, con la ropa desgarrada y un corte en la ceja. Llevaba la pistola en la mano, pero al vernos, bajó el arma. Carmen. Déjala ir. Esto se terminó. La red está deshecha. Los australianos están cantando. Tienen todo. Carmen no pareció sorprendida. Me colocó delante de ella, usando mi cuerpo como escudo, la pistola ahora firmemente apoyada en mi sien. ¿Todo? No, hijo, solo tienen peces pequeños. Nunca llegarán a mí. Y tú has roto las reglas. Has elegido a esta, me dio un empujón con el cañón, sobre tu propia sangre. Sobre tu legado. Mi legado es un montón de cuadros robados y huesos, gritó Diego, su voz cargada de una rabia y un dolor profundos. Mi legado es un padre enterrado en una caja y una madre que es una asesina. He pasado 12 años de mi vida infiltrado en tu imperio de mierda, Carmen. 12 años intentando llegar hasta ti, hasta la famosa viuda roja. Pensé que podía salvarte de ti misma. Que podía parar esto sin destruirte. Pero estaba equivocado. Solo eres un pozo sin fondo. Las palabras de Diego me atravesaron como balas. 12 años. Nuestro matrimonio había durado 7, ¿cuánto de ello había sido real, algo? El dolor era tan físico que me doblé, pero el cañón de la pistola me mantuvo erguida. Carmen rió, un sonido hueco que resonó en el claustro. ¿Salvarme?
Qué patético. Yo te creé, Diego. Te enseñé todo. Y usaste lo que aprendiste de mí para intentar derribarme. La traición es de familia, al parecer. Sacó algo del bolsillo de su abrigo con la mano libre. Un teléfono. Envió un mensaje rápido con el pulgar. Pero yo siempre estoy un paso por delante. Desde las sombras de las ruinas, entre los arcos rotos, surgieron figuras. 3 hombres, armados, de rostros duros. No eran matones locales. Tenían el aspecto de profesionales. Los de la furgoneta. El círculo se cerró alrededor de Diego. Tu pequeño operativo policial habrá interceptado algunos envíos, habrá detenido a algunos mandos intermedios, dijo Carmen con voz tranquila. Pero la viuda roja sobrevive. Cambia de piel. Como ahora. Me apretó más fuerte contra ella. Te doy una elección, hijo. Como la que tu padre no tuvo. Te vas con tus nuevos amigos policías. Te olvidas de mí, de todo esto. Y yo me voy con Alba. La llevaré a un lugar donde nunca la encontrarás, pero vivirá. Oh, y aquí su voz se volvió de hielo. Intenta ser un héroe, y hoy entierro a mi nuera y a mi hijo en este cementerio de santos. La pistola de Diego tembló. Sus ojos, llenos de agonía, se encontraron con los míos. En ellos vi la verdad de los 12 años de mentiras, pero también vi el pánico de ese momento, la impotencia. Yo era su talón de Aquiles. Su punto ciego. Carmen lo sabía. No lo hagas, Diego, susurré, aunque sabía que era inútil. No le des lo que quiere. Carmen presionó el cañón con más fuerza. Decide. En ese momento de tensión insoportable, un sonido inesperado cortó el aire, el chirrido de neumáticos frenando bruscamente fuera del monasterio. Voces. Luces que se movían entre los árboles. No era el refuerzo silencioso de Carmen. La atención de Carmen se desvió una fracción de segundo. Fue suficiente. Diego se movió. No hacia mí, sino hacia un lado, disparando 2 ráfagas rápidas hacia los hombres que se acercaban, forzándolos a buscar cobertura. Gritó, ya. El claustro pareció estallar. Figuras vestidas de negro, con chalecos antibalas que llevaban el escudo de la Policía Nacional y la insignia de Interpol, irrumpieron desde todas las direcciones. Policía, nadie se mueva. Carmen, con un gruñido de furia, me arrastró hacia atrás, hacia la oscuridad de una puerta baja que conducía a lo que parecían las antiguas celdas. Un disparo resonó cerca de mi oído. No sé de quién fue. El forcejeo fue violento, caótico. Oí a Diego gritar mi nombre, luego el sonido de cuerpos chocando, más disparos. Carmen me soltó de repente, dándome un empujón que me hizo caer de bruces contra la fría piedra del suelo. Esto no se acaba aquí, chilló, y desapareció en la oscuridad del pasillo interior. Un agente me ayudó a levantarme. Diego estaba a unos metros, con un braño sangrante, pero vivo, luchando contra uno de los hombres de Carmen que estaba siendo reducido. La escena era de caos controlado. Un oficial con galones se acercó a Diego. Jefe. Tenemos el perímetro. Pero ella. No escapará, jadeó Diego. Luego, de su chaqueta rasgada, sacó una pequeña carpeta de plástico, manchada de sangre. No era su sangre. La había cogido de Carmen durante el forcejeo. Se la tendió al oficial. Esto es lo que necesitábamos. Las cuentas, los códigos, los nombres. Los archivos personales de la viuda roja. Lo tenía encima. Como un talismán. El oficial la cogió con cuidado. ¿Y la señora Vega? Diego miró hacia la oscuridad donde había desaparecido su madre, y luego hacia mí. Su expresión era de una fatiga infinita. Que la busquen. No irá lejos. Tiene todo su mundo aquí. Se acercó a mí, cojeando. Alba, lo siento, yo. No pude escucharlo. No aún. El peso de las revelaciones, el frío del cañón en mi sien, el rostro de Carmen contando cómo mató a su esposo, todo era demasiado. Me alejé de su mano extendida, temblando de pies a cabeza. La mujer que había sido mi suegra era una psicópata criminal.
El hombre que había sido mi marido era un agente encubierto cuya vida conmigo había sido, ¿qué? ¿Una tapadera? ¿Una misión? No, fue lo único que pude decir, mirando el archivo que el oficial sostenía. Esa carpeta era la clave. Y en algún lugar entre sus páginas, sabía que encontraría más respuestas. Y más horrores. La comisaría de Jerez era un hervidero a medianoche. Agentes, uniformados y de paisano, iban y venían. Habían traído a Alba y a Diego allí, separados, para declarar. A ella, a una sala de entrevistas pequeña y deslavazada donde el olor a café rancio y tabaco viejo se mezclaba con el miedo que aún le temblaba en las manos. A él, seguramente, a otra parte, a recibir atención médica y a dar su versión como agente. Pero a Alba no le importaba Diego. No en ese momento. Lo que le importaba, lo que ardía en sus pensamientos, era la carpeta de plástico manchada que había visto en manos del oficial. Los archivos de Carmen. Su vida, sus crímenes, sus secretos, en un puñado de folios. Y ella necesitaba verlos. Tenía que verlos. Una agente mujer, joven, le trajo un vaso de agua. La inspectora Mendoza está llegando. Ha sido atendida por los servicios médicos. Estará bien. Usted necesita descansar, señora Vega. Vega. Ese apellido ahora le sonaba a mentira, a cárcel, a sangre. Negó con la cabeza. El archivo, el que trajo el agente Diego. Necesito verlo. Mi nombre, el de mi familia, deben estar ahí. Tengo derecho a saber. La agente pareció dudar. Eso es prueba judicial, señora. Bajo custodia. Fue entonces cuando Sofía apareció en la puerta. Llevaba un vendaje en la cabeza y una lividez en la mandíbula, pero sus ojos oscuros eran dos puntas de acero. Déjanos, le dijo a la agente, con su tono de inspectora. Cuando se quedaron solas, cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando. Tienes más vidas que un gato, Alba. El archivo, Sofía. Por favor. Sofía la estudió. Luego asintió, lentamente. No debería. Pero te lo has ganado. Y necesitas saber con qué estás lidiando. Salió un momento y regresó con la carpeta de plástico, ahora dentro de una bolsa de pruebas. La colocó sobre la mesa metálica. Es copia. La original está ya digitalizándose. Pero no toques nada. Solo mira. Alba tiró de la bolsa. Dentro, en una carpeta de anillas, había documentos, fotos, recortes. Y un cuaderno de tapa dura, negro, de hojas amarillentas. Lo abrió por la mitad. Era el diario de Carmen. O algo parecido. No eran reflexiones íntimas. Eran listas. Listas de obras de arte, con fechas, precios, nombres en clave. Rutas de envío. Códigos de cuentas en bancos de Liechtenstein, Chipre, las Islas Caimán. Era el libro de contabilidad de una empresa criminal. Pero luego, hacia el final, la caligrafía de Carmen, más enérgica, más compulsiva, cambiaba. Aparecían nombres. No de obras, sino de personas. Alba pasó las páginas con dedos que empezaban a temblar. Lorenzo Castillo. Traidor. Débil. Liquidado. 19 de marzo, un escalofrío le recorrió la espalda. Y entonces, lo vio. En una página posterior, casi al final del cuaderno, escrito con tinta roja, subrayado 3 veces. Isabel Romero. La usurpadora. La hermana Mancha. Su turno llegará. La semilla debe extinguirse. El aire desapareció de los pulmones de Alba. Isabel. Su madre. La hermana de Carmen. Su tía. Un zumbido llenó sus oídos. Todo se torció. Carmen, su estricta, elegante, feroz suegra, era, su tía, la hermana de su madre. Su madre, la dulce Isabel, que pintaba acuarelas y nunca hablaba mal de nadie, que se había alejado de la familia Vega años atrás, según decía, por diferencias, ¿era eso? Sofía, la voz de Alba era un hilo. Isabel Romero. Mi madre. Es, hermana de Carmen.
Sofía, que estaba mirando por la ventana, se volvió rápidamente. ¿Qué? Se acercó y miró por encima de su hombro. Su rostro se ensombreció. Mierda. No lo sabía. Los registros. Carmen Vega nació Carmen Romero. Tomó el apellido Vega de su primer marido, un bodeguero mayor que murió pronto. Eso lo sabíamos. Pero que Isabel fuera su hermana, se pasó una mano por el pelo. Nunca apareció en ninguna investigación. Estaba fuera del radar completamente. Su turno llegará, leyó Alba en voz alta la frase envenenada de Carmen. La semilla debe extinguirse. Alzó la vista, aterrorizada. Mi madre. Tiene que ir a por mi madre, tenemos que avisarla. Tranquila, Alba, Sofía puso una mano en su hombro. Tu madre está en Sevilla, bajo vigilancia no oficial desde que empezó esta operación. Por tu seguridad. Está a salvo. Pero Alba ya no escuchaba. Las piezas caían como losas sobre ella. Carmen, su tía. El odio de Carmen hacia su hermana, ¿por qué? Celos, una herencia, el amor de Lorenzo. El pensamiento la mareó. ¿Y Diego? Diego, que se había acercado a ella, la hija de Isabel, la sobrina de Carmen, ¿era todo parte de la investigación? ¿Era ella solo un peón, un camino para llegar a Carmen? Se levantó de un salto, apartando la silla con un chirrido. Necesito ver a Diego. Ahora. Sofía quiso protestar, pero Alba ya salía al pasillo. Un agente uniformado intentó detenerla, pero ella lo esquivó. Diego, gritó. Diego. Una puerta se abrió más adelante. Diego salió, con el brazo vendado y una marca de suciedad y cansancio en el rostro. Alba. Ella se plantó frente a él, temblando de rabia y dolor. ¿Lo sabías? ¿Sabías que Carmen era hermana de mi madre? La expresión de Diego fue su respuesta. No hubo sorpresa. Solo un profundo, abismal pesar. Alba, escúchame. Respóndeme, ¿lo sabías cuando me conociste, cuando me cortejaste, cuando nos casamos? Cada palabra era un latigazo. Él cerró los ojos un instante. Sí. Lo sabía. El mundo se desintegró. Alba sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Todo fue una misión, nuestra vida, nuestro matrimonio. Su voz era un susurro roto. No. No todo. Él intentó cogerle las manos, pero ella las retiró como si fueran de fuego. Al principio sí. El acercamiento fue parte de la infiltración. Isabel Romero, la hermana desconectada de Carmen, era una vía de acceso potencial. Tú eras una forma de estar cerca, de tener un pie en la familia sin levantar sospechas directas sobre Carmen. Pero, Alba, te lo juro, todo cambió. Rápidamente. Lo que sentí por ti, lo que construimos, eso fue real. Dejó de ser una misión. Intenté protegerte. Intenté mantenerte al margen de todo esto. Por eso nunca te dije nada. Por eso seguí con la farsa de mi muerte, para alejarte del fuego cruzado cuando la operación se torció. ¿Protegerme? La risa que salió de Alba era amarga, desesperada. ¿Protegerme usándome como carnada, como un señuelo? ¿Sabía mi madre? ¿Sabía que me entregaste a una psicópata? Tu madre no sabía nada. La voz de Diego se quebró. Isabel cortó todo lazo con Carmen hace 30 años, después de lo de Lorenzo. Sospechaba algo, pero no quería saber. Se fue, cambió de vida. Yo la contacté al principio de la operación, hace 12 años. Me juró que no sabía nada de las actividades actuales de Carmen, pero me dio información del pasado. Me pidió una cosa, que te mantuviera a salvo, que no te involucrara. Y fallé. Fallé estrepitosamente. Alba lo miraba, y ya no veía al hombre que amó. Veía a un extraño, a una gente cuya vida entera era una mentira estratificada. El dolor era tan agudo que casi la doblaba. No puedo mirarte. Cada palabra, cada gesto, cada noche, era parte de tu informe, leías mis miedos, mis sueños, y los archivabas como datos de la investigación.
Alba, por favor, suplicó él, y en sus ojos había lágrimas genuinas, pero para ella ya no significaban nada. Eran otra capa de la actuación. En ese momento, Sofía salió aterrada de la sala de entrevistas. Diego, Alba. Tenemos que moverlas. Ahora. Diego se volvió, instantáneamente el agente otra vez. ¿Qué pasa? El operativo en el puerto. Interceptamos una comunicación. Es un código de aborto y recuperación. Carmen dio la orden antes de escapar. Su objetivo principal de recuperación, la carpeta. Y el objetivo secundario, eliminar a Alba. Saben que está aquí. Como si las palabras de Sofía hubieran sido una señal, las luces de la comisaría parpadearon y luego se apagaron, sumiendo el pasillo en una oscuridad casi total, solo rota por las luces de emergencia rojas que comenzaron a parpadear. Se oyó un estruendo sordo, proveniente de la planta baja, seguido de gritos y el sonido de cristales rotos. Nos han cortado la energía, es un asalto, gritó Sofía, sacando su arma. Por aquí, y a la salida trasera. Diego agarró a Alba del brazo. Ven conmigo. Ahora. Pero Alba se zafó con una fuerza que no sabía que tenía. No, no te toques, aléjate de mí. El pánico, la traición, el terror, todo estalló dentro de ella. Ya no sabía quién era el enemigo, quién la protegía. Solo sabía que no podía confiar en el hombre que tenía delante. Alba, no seas tonta, vienen a por ti, rugió Diego, pero ella ya echaba a correr en la dirección contraria, alejándose de él, de Sofía, adentrándose en las sombras del pasillo. Oía pasos tras ella, gritos, más estruendos. No sabía a dónde iba. Solo quería huir. De Diego, de Carmen, de la pesadilla en la que su vida se había convertido. Giró una esquina y se encontró frente a una puerta marcada como «Archivo no pase». La golpeó con el hombro, y para su sorpresa, cedió. Entró y cerró la puerta tras de sí, buscando un pestillo. No había. La habitación era pequeña, llena de estanterías metálicas con carpetas. El único resplandor venía de una ventana alta, con barrotes, que daba a un callejón. Se escondió entre las estanterías, jadeando, el corazón a punto de estallarle. Oía el caos al otro lado de la puerta. Disparos. Muchos disparos. Luego, pasos apresurados que pasaban de largo. Gritos de «por allí». Y, horrorizada, reconoció la voz de Carmen, chillando órdenes desde algún lugar no muy lejano. No había escapado. Había venido a por su botín. A por ella. La puerta del archivo se abrió de golpe. Alba contuvo la respiración. Una figura se recortó en la entrada, buscando en la oscuridad. No era Diego. Era uno de los hombres de antes, el corpulento de la chaqueta de cuero. Llevaba una linterna táctil que barrió la estancia. La luz pasó rozando sus pies escondidos. En ese momento, desde el pasillo, una silueta se abalanzó sobre el hombre. Fue una lucha rápida, brutal, silenciosa. Oyeron un golpe sordo, un quejido, y el cuerpo del hombre cayó al suelo. La figura que quedaba en pie, jadeando, era Sofía. Su rostro, a la tenue luz de la linterna caída en el suelo, estaba pálido. Alba, susurró. Sal. Rápido. Por la ventana. Los refuerzos están llegando, pero Carmen y algunos de los suyos están dentro. Nos van a atrapar como ratones. ¿Y Diego?, preguntó Alba, sin poder evitarlo. Está tratando de cortarles la retirada. No hay tiempo. Sofía cogió una silla y la estampó contra la ventana, rompiendo el cristal. Los barrotes eran estrechos, pero quizá. Tú primero. Yo te cubro. Alba dudó solo un segundo. Luego, trepó a la estantería más cercana a la ventana. Se agarró a los barrotes, se torció y se deslizó por el hueco, rasgándose la ropa y arañándose los brazos. Cayó sobre un montón de bolsas de basura en el callejón. Un segundo después, Sofía intentaba pasar, pero era más grande. Se atascó un momento. Desde dentro del archivo, se oyó una voz. Fría, clara, y muy cerca. Adiós, inspectora. Un disparo. Sofía se estremeció, un agujero escarlata floreciendo en su hombro.
Un grito de dolor ahogado escapó de sus labios. «Corre, Alba», logró gritar, y con un último esfuerzo desesperado, se soltó y cayó pesadamente al callejón, fuera de la línea de tiro. Alba la agarró, intentando arrastrarla. «No, vamos, Sofía, levántate». Pero Sofía estaba pálida, la sangre empapando su ropa rápidamente. Con su mano sana, sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era pequeño, duro. Lo empujó en la mano de Alba. «Tómalo. Ve a tu madre. En Sevilla». En la calle, su voz falló, los ojos se le nublaron. «Sofía, no». Alba la sacudió, pero la inspectora estaba inconsciente. Los pasos resonaban ya dentro del archivo, acercándose a la ventana rota. Con el corazón destrozado, Alba soltó a Sofía y echó a correr callejón abajo, hacia las luces de la ciudad, el pequeño objeto de Sofía apretado con fuerza en su mano sudorosa. Al volver la esquina, el último sonido que oyó fue la voz de Carmen, furiosa, gritando desde la ventana rota: «Encuéntrenla, no sale viva de Jerez». Y corrió. Corrió sin rumbo, con el sabor a sal y a traición en la boca, la sangre de Sofía en sus manos, y el frío peso de un pequeño colgante de plata, una Virgen del Rocío, en su puño cerrado. La pista final. La última esperanza. Corrí hasta que el ardor en los pulmones y el latido frenético del corazón me obligaron a refugiarme en el zaguán de una iglesia, en el barrio de Santiago. Jerez dormía, ajena al infierno en mi cabeza. Me temblaban las manos. La sangre de Sofía, oscura y pegajosa, se había secado en mis dedos y en la pequeña Virgen del Rocío que aferraba como un talismán. «Ve a tu madre, en Sevilla», en la calle, sus últimas palabras. Un colgante barato, de plata desgastada. Lo examiné bajo la tenue luz de un farol. Era una figurita maciza, pesada para su tamaño. La Virgen, sobre su media luna. Nada especial. Pero Sofía lo había guardado, moribunda, para dármelo. Tenía que ser una llave. Una pista. Mi móvil vibraba en el bolsillo. Números desconocidos. Diego. Carmen. La policía. Todos lo buscarían. Lo apagué. Usaría un teléfono público. Pero antes, necesitaba entender. Con la uña, raspé la base de la peana. Nada. La giré. La corona. Presioné los pequeños relieves. De repente, con un clic casi inaudible, la parte trasera de la peana se deslizó ligeramente. Mi pulso se disparó. Con dedos temblorosos, la abrí por completo. En el hueco, enrollado, había un diminuto dispositivo de memoria USB, del tipo más moderno, y un papelito doblado 1000 veces. Lo desplegué. Una dirección en Sevilla, en el barrio de Triana. Y un nombre: Isabel. La verdad duele, pero te hará libre. Confía en ella. S. Sofía. Había preparado esto. Sabía que podía morir. Me dejaba la única ruta posible, mi madre. Cogí el primer autobús nocturno a Sevilla, escondida en el asiento trasero, cubierta con una chaqueta robada de un tendedero en un patio. Cada minuto era una eternidad. Cada rostro en la calle era una amenaza. Pensé en Sofía, tendida en el frío callejón, ¿estaría viva? La culpa me atenazaba como un puño de hielo. Había corrido. La había dejado. En Sevilla, la madrugada era gris y húmeda. Triana olía a pan recién hecho y a río. La dirección me llevó a un portal modesto pero limpio, en una callejuela cerca del mercado. Toqué el timbre, el corazón en la garganta. Pasos lentos bajaron las escaleras. La puerta se abrió. Isabel, mi madre, me miró. No con sorpresa, sino con una tristeza profunda, antigua, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Llevaba una bata sobre el camisón, el pelo canoso suelto. Sus ojos, tan parecidos a los míos, recorrieron mi rostro magullado, mi ropa sucia y rasgada. «Entra, hija», dijo suavemente, sin hacer preguntas. Su voz era un bálsamo que casi me desarma. Su piso era pequeño, lleno de plantas, cuadros de sus acuarelas en las paredes y el olor a incienso y a libros viejos. Me sentó en el sofá, me trajo una manta y un vaso de agua. Yo temblaba incontrolablemente.
Carmen, logré decir. Diego. Están vivos. Ella lo mató a Lorenzo. Es la viuda roja. Y Diego es policía. Y tú eres su hermana. Las palabras salieron en un torrente desordenado. Isabel no se inmutó. Asintió lentamente, como si yo solo hubiera confirmado una historia que ella ya conocía de memoria. Se sentó a mi lado y tomó mis manos heladas entre las suyas, cálidas y finas, manchadas de pintura. Lo sé, Alba. Lo sé todo. O casi todo. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? El dolor y la rabia estallaron. Me casé con el sobrino de una asesina, mi marido me espió durante años, mi vida es una mentira. Porque te quería lejos de todo esto, susurró ella, y por primera vez vi lágrimas asomando a sus ojos. Carmen, mi hermana mayor, nunca fue normal, Alba. Desde niña, era posesiva, brillante, fría. Ambicionaba todo. La bodega, el poder, el control. Yo era la pequeña, la soñadora, la artista, como nuestro padre. Ella me despreciaba por eso. Cuando Lorenzo apareció, era joven, guapo, un artista como yo. Nos entendíamos. Él trabajaba para la familia, restaurando unos cuadros antiguos. Carmen lo eligió para ella. Era lo que tocaba, el heredero con la heredera. Pero Lorenzo y yo nos enamoramos. La revelación me golpeó como un mazazo. Lorenzo, ¿y tú? Fue breve. Intenso. Secreto. Carmen lo sospechó. Su obsesión se volvió venenosa. Cuando Lorenzo quiso dejarlo todo, confesar los primeros trabajos sucios que Carmen le obligaba a hacer, ella no lo permitió. Yo me enteré del accidente por el periódico. Supe, en mi corazón, que no había sido un accidente. Fui a confrontarla. Estaba serena. Demasiado serena. Me dijo que si alguna vez abría la boca, si contaba lo de Lorenzo y yo, o mis sospechas, me pasaría a mí lo mismo. Y no solo a mí. Me apretó las manos. A ti, Alba. Tú estabas en mi vientre. Tenía 3 meses. El mundo dejó de girar. El aire desapareció de la habitación. Yo. No pude terminar la frase. Eras hija de Lorenzo, Alba. De Lorenzo Castillo. No del marido posterior que yo me busqué para darte un apellido y una coartada, y que murió tan pronto. Sus lágrimas fluyeron libremente ahora. Carmen lo supo. Supo que llevaba dentro a la hija del hombre que ella amó y asesinó. Su odio hacia mí, y hacia ti, por extensión, se volvió algo monstruoso. Por eso te vigiló siempre. Por eso, cuando Diego empezó a interesarse por ti, ella lo alentó. No por amor, sino para tenerte cerca. Para controlarte. Para asegurarse de que él, sangre débil, de Lorenzo, como ella la llamaba, no supiera nunca la verdad y no pudiera reclamar nada. Las piezas encajaban con un crujido ensordecedor. Yo no era solo la nuera incómoda. Era la sobrina, la hija del hombre que Carmen amó y mató, un recordatorio viviente de su fracaso y su crimen. Un vínculo de sangre envenenado. ¿Y Diego? Pregunté, con la voz ronca. Sabía quién era yo. Isabel negó con la cabeza. No. Carmen nunca le dijo. Para Diego, tú eras la hija de la hermana loca y resentida de su madre, una excusa más para acercarse a la familia. Él tenía su propia cruz, descubrir la verdad sobre su padre y desmantelar el imperio de su madre. Sofía. Sofía Mendoza fue quien empezó a atar cabos. Ella investigaba a Carmen por lo de la bodega, hace años. Nos conocimos. Le conté mi historia. Ella me prometió protegerte. Y cuando Diego fue reclutado para la operación, ella vio una oportunidad. Te usaron, Alba. Los dos. Yo lo permití porque creí que era la única forma de acabar con Carmen sin que tú salieras herida. Fue un error terrible. Te lo ruego, perdóname. El perdón era algo lejano, un concepto abstracto en medio del huracán. Saqué el colgante y el USB. Sofía me dio esto. Antes de caer. Isabel cogió el USB. Sofía vino a verme hace una semana.
Estaba asustada. Dijo que la operación se torcía, que Carmen sospechaba de un topo. Me dio esto. Dijo que si le pasaba algo, te lo entregara. Que contenía la póliza de seguro, punto. Fue a su pequeño estudio, conectó el USB a un viejo ordenador portátil. Lo abrió. No eran documentos. Era un video. Una grabación de seguridad, granulada pero clara. Mostraba el interior de lo que parecía una bodega antigua, no la Vega del Sol, sino un lugar más pequeño, abarrotado de barricas. Carmen aparecía, más joven, pero inconfundible. Hablaba con un hombre alto, de espaldas. La voz de Carmen era cristalina: el fuego debe ser limpio. Nada que lo una a mí. El coche tiene que acabar en el barranco. Y asegúrate de que el cuerpo quede irreconocible. Lo siento, Lorenzo, pero los sueños son para los débiles. El hombre asintió y salió del cuadro. Carmen se quedó sola un momento, mirando la cámara sin saberlo, con una expresión de fría satisfacción. Era la confesión de un asesinato por encargo. Dios mío, murmuró Isabel, llevándose una mano a la boca. Había más. Archivos de texto. Listas de pagos a jueces, a políticos, a policías. Los nombres de la red de la Viuda Roja, llegando muy alto. Y un testamento hológrafo de Lorenzo Castillo, dejando todo, incluyendo sus derechos de autor y una colección de cuadros no declarada, a su hija, Alba Romero, fruto de mi amor con Isabel. Firmado y fechado días antes de su muerte. Yo era la heredera legal de un hombre asesinado por la mujer que se hizo pasar por mi suegra. La dueña legítima de un secreto que valía una fortuna, y una sentencia de muerte. En ese momento, el móvil de Isabel vibró. Era un número privado. Ella lo miró, pálida. Es un contacto de Sofía. De la policía. Respondió, poniéndolo en manos libres. Una voz masculina, tensa, habló al otro lado. Señora Romero. Es el inspector jefe Rojas. Lamento informarle, la inspectora Sofía Mendoza ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas. Un nudo se me cerró en la garganta. Pero antes de perder el conocimiento, dijo dos cosas: el colgante está con la sobrina. Y la viuda sabe que Isabel sabe. Están yendo hacia usted. Tiene que salir de ahí. Ahora. La llamada se cortó. Mi madre y yo nos miramos, el mismo horror reflejado en nuestros ojos. Sofía estaba muerta. Y Carmen, o sus hombres, estaban en camino. Sabían que yo vendría aquí. Tenemos que irnos, dije, levantándome, el USB agarrado como un arma. ¿A dónde?, preguntó Isabel, desolada. Si sabe lo de Lorenzo y tú, no parará hasta encontrarte. Un plan, desesperado y peligroso, empezó a formarse en mi mente. Un lugar donde todo empezó. Un lugar que Carmen creía totalmente bajo su control. Donde nadie me buscaría. A la bodega, dije, la voz sorprendentemente firme. A la Vega del Sol. Es el último lugar donde esperará que vaya. Y es donde está la respuesta a todo. ¿La respuesta? ¿Qué respuesta? La prueba final, respondí, recordando las palabras de la grabación de Diego, la obsesión de Carmen por el legado, por el control. Si todo esto empezó por la bodega, por el patrimonio, por el nombre, es allí donde guarda su mayor tesoro y su mayor miedo. Y tenemos la llave. Cerré la mano sobre el colgante y miré a mi madre, a la mujer que había vivido escondida toda su vida. Vamos a terminar esto. ¿Dónde empezó? La bodega Vega del Sol, bajo la luz plateada de la luna, parecía un lugar de otro tiempo. Un lugar de silencios espesos como el mosto y sombras que se movían como espectros entre las hileras infinitas de barricas. No entramos por la casa principal. Isabel me llevó por un camino oculto, entre los viñedos viejos, hasta una puerta baja y enrejada que daba directamente a las galerías subterráneas. Es la entrada de los arrieros, de cuando se transportaba el vino en mulas, susurró. Carmen la mandó sellar hace años, pero yo guardé una llave. Su conocimiento de la bodega, a pesar de sus décadas de ausencia, era sorprendente. El aire bajo tierra era fresco y cargado de un olor embriagador, madera de roble, vino añejo y tierra húmeda. Las galerías, excavadas en la roca, se extendían como las venas de un gigante dormido.
Las bombillas desnudas, espaciadas, creaban pozos de luz y abismos de oscuridad. ¿A dónde vamos?, pregunté en un susurro. Al corazón, respondió Isabel. A la sala del fundador. Donde Carmen guarda las botellas más antiguas, las que no se venden. Las que solo se contemplan. Su voz temblaba ligeramente. Y donde guarda sus cosas más privadas. Si hay una prueba final, una confesión, estará ahí. Avanzamos en silencio. Nuestros pasos eran ecos tímidos devorados por la inmensidad de la bodega. Finalmente, la galería desembocó en una sala circular, abovedada. Las paredes estaban forradas de nichos donde reposaban botellas polvorientas, con etiquetas manuscritas y fechas del siglo XIX. En el centro, una mesa de roble macizo y unas sillas. Era un santuario. Y allí, sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos, estaba Diego. Alzó la vista al oírnos. Su rostro estaba marcado por el agotamiento y la desesperación. Al verme, sus ojos se ensancharon. Alba. Isabel. ¿Qué hacéis aquí? Es un cementerio. Es una trampa. Lo sabemos, dije, manteniendo la distancia. La rabia había dado paso a una frialdad resuelta. Por eso estamos aquí. Para tender nuestra propia trampa. Carmen está arriba, en la casa. Tiene a media docena de hombres. Está desesperada. Sabe que hemos intervenido sus cuentas, que hemos detenido a su red. Pero tiene unas bajo la manga. Algo de lo que no ha hablado nunca. Se levantó, cojeando. He revisado las grabaciones viejas, las que conseguí durante la infiltración. Habla de un activo final, un seguro, que lo borraría todo si ella caía. Algo aquí, en la bodega. Isabel se acercó a una de las paredes de nichos. No miraba las botellas. Miraba la piedra. Nuestro padre, el abuelo de Alba, me contó una vez. Cuando ampliaron estas galerías, hace 100 años, hubo un derrumbe. Quedó una cámara oculta, detrás de una de las paredes de la sala del fundador. Solo los patriarcas lo sabían. Pasó sus dedos finos sobre las juntas de la piedra. Carmen, como primogénita, lo supo. Empezamos a tocar, a presionar piedras. Fue Diego quien, al apoyarse en un nicho particularmente profundo que contenía una botella de 1892, oyó un clic mecánico, sordo. Una sección entera de la pared de piedra, de unos 2 metros de ancho, se desplazó hacia adentro unos centímetros y luego se deslizó lateralmente, con un suave sonido de rodamientos bien engrasados. Reveló una cámara pequeña, iluminada por una luz LED fría. No era un tesoro de oro. Era un archivo. Estanterías metálicas con carpetas, discos duros, y en una mesa, un ordenador portátil. Y en el centro, sobre un cojín de terciopelo rojo, como una reliquia sacrílega, estaba el diario de tapa negra de Carmen. Lo cogí. No era el cuaderno de contabilidad que había visto antes. Este era más personal. Lo abrí por una página al azar. La letra de Carmen, furiosa, desgarrada. Hoy he visto a la niña. A la hija de Lorenzo y de esa puta de mi hermana. Tiene sus ojos. Los ojos soñadores, débiles, de él. Cada vez que la miro, veo su traición. Isabel se llevó su amor. Yo me llevé su vida. Es justo. Pero la semilla perdura. La extinguiré. La bodega será el ataúd de todos sus recuerdos. Pasé páginas. Hablaba de Diego, de su debilidad, por mí, de su deseo de redimirse. Hablaba de sus planes, pero entremezclado con delirios, con conversaciones imaginarias con Lorenzo, con una paranoia creciente. En las últimas entradas, la escritura se volvía casi ilegible, salpicada de dibujos extraños, rosas negras, cuchillos, una viña que se convertía en una serpiente. Está enferma, murmuró Isabel, mirando por encima de mi hombro. Loca. Pero una loca peligrosísima. Es su defensa final, dijo Diego, amargo. Su abogado alegará enajenación mental. Reducirá la condena. O la hará evadirla por completo en un sanatorio de lujo. No, dije, cerrando el diario con fuerza. No se saldrá con la suya. Tenemos el video.
Tenemos este diario. Tenemos el testamento de Lorenzo. Vamos a llamar a... Un aplauso lento, frío, resonó en la entrada de la sala. Carmen estaba allí, de pie en el arco de la puerta, vestida con un traje pantalón negro impecable. No parecía una fugitiva. Parecía la dueña, haciendo una visita de inspección. Detrás de ella, dos de sus hombres, armados. «Qué reunión tan conmovedora», dijo, con su voz clara como el cristal. La hermana perdida, la nuera rebelde y el hijo traidor. Todos juntos, en el lugar que los hizo, los vistió, los mantuvo. Entró, pasando los dedos por el lomo de una botella centenaria. «Y han encontrado mi confesionario». «Qué indiscretos». «Se acabó, Carmen», dijo Diego, poniéndose delante de nosotras. «La policía rodea la finca. Tus hombres arriba están siendo detenidos en este momento. No tienes a nadie». Carmen sonrió, una mueca triste y extraña. «¿Nadie? Siempre me tengo a mí misma, hijo. Y a mi legado». Su mirada se posó en el diario que yo sostenía. «Ah. Has leído mis pensamientos más íntimos, ¿ves? Te lo dije. Todo es por la bodega. Por la familia. Por purificar la línea. Mataste a Lorenzo», acusé, levantando el diario. «Y querías matarme a mí. Porque soy su hija. Porque mi existencia manchaba tu fantasía perfecta». Sus ojos se fijaron en mí, y por un momento, la máscara se agrietó. Vi odio, sí, pero también un dolor genuino, retorcido. Era su último regalo a ella. No a mí. Yo, que lo amé, que lo hice grande, solo recibí su miedo y su desprecio al final. Él prefería sus acuarelas de aficionada, señaló a Isabel con desdén, a mis obras maestras. Merecía morir. Y tú eras el error que él dejó atrás. Pero te salvaste. Porque eras útil. Porque atabas a Diego. Porque eras el velo perfecto. Se acercó un paso más. Sus hombres tensaron las armas. Pero ahora el velo se ha rasgado. Y hay que quemar los retales. No toques a mi hija, dijo Isabel, con una firmeza que no le conocía, saliendo de detrás de Diego. Carmen se rió. Siempre la misma, Isabel. La hermana pequeña que jugaba a pintar mientras yo salvaba el patrimonio familiar. Bien. Puedes quedarte con ella. En el mismo lugar que Lorenzo. Hizo una seña a sus hombres. Fue entonces cuando sonaron las sirenas, amortiguadas por la tierra sobre nosotros, pero inconfundibles. Muchas. Muy cerca. Los hombres de Carmen se miraron, nerviosos. Jefe, murmuró uno. Silencio, rugió Carmen, pero su seguridad comenzaba a resquebrajarse. Los planes se le escapaban de las manos. Miró a Diego, a mí, al diario. Tomó una decisión. Con un movimiento rápido y elegante, se acercó a la mesa central, donde descansaba una botella solitaria y una copa. La botella no tenía etiqueta. Era de cristal oscuro. ¿Sabéis qué es esto?, preguntó, con voz suave ahora. El primer vino que Lorenzo y yo hicimos juntos. De la cosecha de nuestro primer año de matrimonio. Un tinto de la uva tintilla de Rota, la que ya casi nadie cultiva. Lo llamamos sangre de la tierra. Él dijo que era tan oscuro y complejo como nuestro amor. Descorchó la botella con un suave pop. El sonido fue obscenamente íntimo en la tensa sala. Llenó la copa hasta el borde. El líquido era casi negro. Lo guardé todos estos años. Para una ocasión especial. Carmen, no hagas tonterías, dijo Diego, dando un paso hacia ella, pero uno de los hombres le apuntó directamente. ¿Temerías? No, hijo, esto no es rendición. Es control. Me miró a mí, y por primera vez, vi algo parecido a la paz en sus ojos. Tú ganarás, Alba. Tendrás la bodega, la verdad, la vida que te quité. Pero yo me llevo esto. El sabor de lo que pudo ser y no fue. El fruto de mi único error, creer que el amor podía ser mío. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, alzó la copa en un brindis mudo hacia el retrato del fundador que colgaba en la pared, y bebió. Un largo, profundo trago.
No, y gritó Diego, pero era demasiado tarde. Carmen dejó la copa sobre la mesa. Un hilo de vino oscuro le corrió por la comisura de los labios, como sangre. Se tambaleó, llevándose una mano al estómago. Su rostro se crispó en una mueca de dolor, pero no de sorpresa. Había sabido lo que hacía. Envenenado, tosió, con una sonrisa grotesca. Con la misma toxina, lenta, indetectable, que usé para el australiano, antes del accidente. Muy poética, ¿verdad? Sus piernas cedieron. Diego, desobedeciendo las armas, se abalanzó y la sostuvo mientras se desplomaba. La miré a los ojos. Los orgullosos, fríos ojos de Carmen Vega se nublaban. «¿El diario?», susurró, con un último aliento entrecortado. «No lo quemes. Que sepa el mundo quién fui». Su cuerpo se relajó, pesado, en los brazos de su hijo. Los dos hombres, al ver a su jefa muerta, bajaron las armas y las dejaron caer al suelo, levantando las manos. En ese momento, un escuadrón táctico de la policía irrumpió en la sala del fundador, gritando órdenes. Todo fue rápido después de eso. Carmen Vega, la viuda roja, estaba muerta. Por su propia mano y su propio veneno, en el santuario de su obsesión. Los días siguientes fueron un torbellón de declaraciones, identificaciones, trámites. El video, el diario, el testamento de Lorenzo y las confesiones de los hombres capturados desmantelaron por completo la red. La bodega Vega del Sol, salpicada por el escándalo, quedó bajo administración judicial. Isabel y yo nos sentamos con los abogados. El testamento de Lorenzo era válido. Yo era su única heredera. Pero no quería su dinero manchado, ni su colección de arte robada. Lo cedí todo a un fondo para víctimas del tráfico de arte y para la investigación de enfermedades mentales. La bodega misma, el edificio, las tierras, las puse a la venta. Una tarde, antes de que se firmaran los papeles finales, Diego vino a verme al pequeño piso de Isabel. Parecía más delgado, más mayor. La sombra de su doble vida y la muerte de su madre lo habían marcado. La investigación interna ha concluido, dijo, sin mirarme a los ojos. Mi conducta como agente encubierto ha sido cuestionada, pero al final validada, dados los resultados. He renunciado al cuerpo. Asentí. No sabía qué decir. Lo siento, Alba, susurró. Por todo. Por el engaño, por el dolor, por usarte. Aunque te amé de verdad al final, eso no borra el principio. No te pido perdón. Solo, que sepas que lo siento. Yo también lo siento, dije, y lo decía de verdad. Por el hijo que perdió a su madre 2 veces. Por el hombre que tuvo que vivir una mentira. Respiré hondo. Pero no puedo mirarte, Diego. Cada recuerdo está envenenado. Necesito aire nuevo. Un suelo que no esté minado por mentiras. Él asintió, tragando con dificultad. ¿A dónde irás? Lejos. Con mi madre. Argentina, quizá, hay viñedos allí también. Pero no para explotarlos. Para olvidarlos. Le tendí la mano. No un abrazo. Un adiós. Él la estrechó, un apretón firme y final. Cuídate, Alba. ¿Y tú, Diego? Se fue. Y esa fue la última vez que vi al hombre que fue mi marido. Isabel vendió su piso y con parte del dinero limpio de la venta de unos cuadros legítimos de Lorenzo que se recuperaron, compramos 2 billetes de avión a Buenos Aires. La bodega Vega del Sol fue adquirida por un grupo bodeguero francés. El nombre desaparecerá, fusionado con otro. Quizás sea lo mejor. La noche antes de partir, en la habitación de hotel cerca del aeropuerto, Isabel me entregó el diario de Carmen. Es tuyo. Para que hagas con él lo que creas necesario. Lo hojeé una última vez. La locura, la ambición, el dolor, el amor retorcido, todo estaba ahí. No era un monstruo nacida de la nada. Era una mujer rota que decidió romper a todos los que la rodeaban. Lo cerré. No lo quemaría. Lo donaría, anónimamente, a un archivo histórico. Que fuera una advertencia, un estudio de caso. La historia de la viuda roja de Jerez. Al día siguiente, mientras el avión despegaba de Sevilla, miré por la ventanilla.
La tierra andaluza, dorada y verde, se alejaba. Con ella, se alejaban los fantasmas de Lorenzo, de Carmen, de Diego. Del miedo y la traición. Isabel tomó mi mano. ¿Estás bien, hija? Miré hacia adelante, al horizonte infinito. Lo estaré, dije. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lo creí. El viñedo de mi vida había sido arrasado. Pero la tierra, por muy envenenada que esté, siempre puede dar algo nuevo si se siembra con valor. Y yo llevaba semillas nuevas. Y un nuevo sol, del otro lado del océano, las esperaba.